Siempre, Salvador, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Es un gran gusto participar en esta mesa de los lunes. Igual, Salvador. Jorge Meléndez, buenas tardes. Abrazo a los dos y a todos los que nos ven y al equipo de Julio Astillero. Muy bien, muchas gracias. Salvador, ¿con qué quieres empezar? ¿Qué tema quieres abordar? Éntrale directo, por favor. ¿Qué tal? Pues estamos en medio de un momento clave de las discusiones de la reforma eléctrica, Julio. Me llama poderosamente la atención los posicionamientos que se han generado desde Estados Unidos, desde un montón de lugares, sobre presionando al gobierno mexicano sobre este asunto, el activismo de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues tiene ahí unas vetas bien interesantes. Por un lado, pues hemos visto declaraciones de Ken Salazar en dos sentidos opuestos. Uno, que es una reforma eléctrica necesaria y que pues se ha acercado con el presidente López Obrador y con funcionarios del gobierno mexicano a generar un diálogo abierto e interesante, ¿no? Y por otro lado, también ha hecho declaraciones en el sentido de que es una reforma eléctrica cara y sucia, y todas estas declaraciones y las visitas de altos funcionarios del gobierno estadounidense, pues obviamente les inquieta, les molesta lo que ellos han puesto sobre la mesa como darle a la CFE, encabezada por un personaje como Manuel Bartlett, demasiadas facultades, demasiado poder para renovar permisos, pero también para comprar la producción de energía eléctrica por parte de privados, establecer los precios, y eso pues los tiene muy inquietos. Pero la vena que me llama la atención en medio de toda esa discusión es el tema de cómo desde los Estados Unidos se ha estado poniendo el tema de la libertad de expresión y de la violencia contra los periodistas como un asunto central, como si fuera algo que de la noche a la mañana les importara muchísimo. Hemos visto declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos reprobando la violencia contra periodistas en México, del vocero de la Casa Blanca, del senador Ted Cruz, de la propia embajada de los Estados Unidos en México, y este gran desplegado del Washington Post, en el que pone el rostro del periodista Carlos Loret de Molas, como si él encabezara o fuera el rostro de la violencia contra los periodistas. Todo esto en medio de la reforma eléctrica solo puede llamarnos a reflexionar sobre una presión desde allá para tratar de tener unas negociaciones con un gobierno mexicano más acorralado, más criticado, más molestado, o con una fuerte dosis de crítica por parte de varios actores. Y si a eso le sumamos en qué contexto salió la Casa Gris en medio de estas discusiones, y le agregamos que el financiamiento abiertamente de la plataforma periodística que impulsó la Casa Gris, viene ese financiamiento, más de 20 millones de pesos, del Departamento de Estado, de organizaciones vinculadas al Departamento de Estado y a el Congreso estadounidense, en el caso de NED, en el caso de la organización NED, y USAID en el caso del Departamento de Estado. Entonces, llama poderosamente la atención ese activismo de los Estados Unidos en nuestro país para empujar condiciones de la reforma eléctrica justo cuando están terminando las mesas de conversaciones del Parlamento abierto en el Congreso mexicano, Julio. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tramo en el cual estamos caminando? Ya cierra el tal Parlamento abierto, la presencia constante del embajador de Estados Unidos, llega un subsecretario de Estado que permanecerá aquí en México hasta el jueves. ¿Cómo ves todo este panorama, Jorge? Pues hizo un buen análisis Salvador, como siempre, pero yo recuerdo aquella famosa frase de la zanahoria y el garrote. Nunca seremos buenos vecinos en los Estados Unidos, ni siquiera en la famosa época de Vicente Fox y Jorge Castañeda, donde querían que hiciéramos un acuerdo muy bueno para nosotros,
ni demás, siempre seremos, aunque ellos digan que no, su patio trasero. Y desde luego, este señor Ken Salazar, a veces por ser muy activista, dice una cosa y a la ocasión siguiente se contradice. ¿Quiere decir que no sabía lo que decía? Bueno, es que también la situación en el mundo, en el asunto de la energía, está verdaderamente complicado. En España les han subido 500% el pago de la luz. En California hubo también un aumento increíble de la electricidad. En zonas de California, apagones. Y luego tenemos, para que de una vez esto llegue a ser un cóctel muy raro y muy insaboro, el caso de Ucrania, en donde ahora ya estamos a 100 millones de dólares, a 100 dólares, perdón, millones, ¿no? A 100 dólares el barril, y según los reportes, pues llegará a 120 el barril de petróleo. Este es un combustible que obviamente contamina. ¿Quiere decir que entonces los Estados Unidos ya no lo van a usar? No, al contrario, van a seguirlo usando y van a tener interés en que México incluso desarrolle algunas cosas que no ha desarrollado aquí, como el fracking, y que ellos ya lo hacen en Estados Unidos, no importando la polución, la contaminación, la desertificación que haya en muchos lugares. Como siempre, Estados Unidos es el maestro que dicta la cátedra y todos tenemos que aceptar sumisamente sus órdenes. Ahora, tú dices en tu columna de hoy que pues todas las empresas están en contra de esta reforma, pero que aplaudieron y apoyaron y elogiaron la reforma de Peña Nieto eléctrica porque se favorecieron de ella, pues no fueron al Parlamento abierto. Y luego van a decir que no se les da oportunidad para tener una serie de posiciones y negociaciones y puntos de vista y acuerdos con el gobierno. No, pues se les dio posibilidad de decir lo que quisieran, no fueron, pero también del otro lado me parece que sí debería de haber una reflexión de los legisladores para no hacer lo que han realizado, no quitarle ni una coma a un proyecto presidencial. Estamos en una situación muy complicada, no solamente en México, por esta reforma eléctrica que debe de ser a favor del país, no como la de Peña Nieto a favor de las empresas, pero sí tenemos que ver con cuidado. Y sobre todo preservar lo del litio, que es lo que más le interesa, creo yo, no solamente a Ken Salazar, sino a los que vienen una y otra vez, porque no es el único, el próximo visitante de Estados Unidos que va a estar aquí varios días. ¿Para qué? Pues para cabildear seguramente con empresas y con legisladores y con personajes que están muy cerca de Estados Unidos, sino para hacerle la mayor presión al gobierno de López Obrador y tratar de que pues nada de lo que él quiere, que es que tengamos una situación, porque desde el principio se dijo, no se trata de nacionalizar todo, sino hay una cláusula en donde se les da una buena cantidad a los privados. Bueno, a lo mejor quieren todavía más de los que se les da, y ese es el estira y afloja que vamos a ver en los próximos días y que no vimos en el Parlamento. Como los empresarios no quisieron entrarle, pues ahora mandan a su procónsul para ver si nos hace manita de puerco y se puede ceder en algunas cosas. Gracias, Jorge Meléndez.
Les comento a ambos que está la información ya de que ha sido la Suprema Corte de Justicia ha echado abajo el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Si quieren, ahorita lo comentamos en otra ronda, pero por lo pronto, Salvador Frausto, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando el tema de las acusaciones contra Julio Scherer, de la vestimenta respetable que tenía como consejero jurídico, la gran influencia al oído del presidente López Obrador y la capacidad de llevarle temas para que los firmara porque él era el consejero jurídico? Pues ahora se siguen complicando las acusaciones y lo pintan de una manera muy negativa. ¿Qué opinas de esa evolución del caso Scherer, Salvador Frausto? Es interesante porque el que acusa, Juan Collado, es el jefe de la gran mafia de los abogados, sí, encarcelado en estos momentos. Juan Collado es el que aporta la información de que supuestamente Julio Scherer y otros abogados se dedicaban a extorsionar personas que tenían acusaciones ante la UIF o ante la Fiscalía General de la República, pero el acusador es el gran rey de la mafia de los abogados. Eso llama poderosamente la atención. Fue el abogado de Enrique Peña Nieto, de Diego Fernández de Ceballos, ha estado detrás de una serie de casos muy relevantes en nuestro país, y se conoce esa cercanía de Juan Collado con estos personajes que estuvieron involucrados, por ejemplo, en los videoescándalos, en los intentos de desafuero a López Obrador. Y entonces tenemos este acusador que supuestamente tiene pruebas de que fue extorsionado por abogados cercanos a Julio Scherer. Ya reacciona Julio Scherer ayer, y también Santiago Nieto. Ellos niegan detener expedientes a cambio de cuestiones de extorsión, y sin duda es un asunto que debe ser investigado. Está en manos del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero pues estamos frente a una disputa de mafias poderosas que tienen que ver con esos recursos muy grandes que llegan a ser los abogados que defienden a los empresarios o a las personas que llegan a involucrarse en delitos graves. Pero pues son serias las acusaciones de extorsión. Me llama la atención cuál sería el beneficio de Juan Collado a cambio de estar acusando a estos abogados, pero también a otros personajes. Por ejemplo, señala que 28 gobernadores fueron instruidos en el 2000 para dejar ganar a Fox, ¿no? Es decir, hablaría de un pacto político ahí muy fuerte, muy importante, y que él tuviera información de eso. Faltará ver que aporte o no esa investigación. Lo más probable es que Juan Collado, lo que se le está pidiendo es que regrese el dinero que tiene en Andorra a cambio de su libertad, que reincorpore un acuerdo parecido al que tuvo Ancira de AMSA para poder quedar en libertad. Pues es que regrese el dinero involucrado en malos manejos en ese caso de la planta de agronitrogenados. En el caso de Juan Collado, pues también que regrese el dinero que está en disputa, que habría malversado, que habría utilizado de manera inadecuada. Entonces, el foco, el ojo, yo lo pondría en este personaje abogado del expresidente Peña Nieto, Julio. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo has visto la evolución del caso del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer? Por favor, Jorge. Pues que lo traen también, como en las otras ocasiones vimos de la Casa Gris, por todos lados acusándolo al señor Julio Scherer Ibarra de todo y por todo. Pero los que acusan, sobre todo el señor Juan Collado, pues ya vimos que era un hombre de una prepotencia infinita, y recordemos cómo lo detuvieron con su cliente Carlos Romero de Champs, que cuando llegan a detenerlo, el señor Romero de Champs hasta se hinca para casi pedirles perdón,
y Juan Collado permanece imbatible, aparentemente. Ya que lo detienen, entonces sí, se rasga las vestiduras y demás. Y él creía que la tenía todas consigo, porque incluso los que iban a visitarlo decían que era un problema pasajero, que se iba a resolver, que no habría tanta bronca. ¿Por qué? Pues por los apoyos que tiene atrás de Carlos Salinas desde aquella época, y sabemos que hay una cantidad de abogados que son una mafia terrible, verdaderamente espantosa, que defienden al que sea con tal de no solamente conseguir mucho dinero, sino hacerse de fama pública. Y hay algunos que hasta después escriben libros y dan lecciones de cómo debe de ser la justicia. Y vemos que la justicia en México es verdaderamente tremenda, que no hay un verdadero sistema como en otros lugares. Bueno, Guatemala, Honduras, Chile, hemos visto que se han ido los jueces en contra de presidentes o primeras figuras. Aquí en México no. Aquí todavía vemos que los abogados y los jueces y las diferentes organizaciones de abogados están ahí metidos en graves problemas porque no defienden la justicia realmente, sino defienden al cliente siempre y cuando sea importante. El señor Juan Collado, creo que pues la vergüenza de haber perdido desde hace muchísimo tiempo y ahora quiere recuperarla dando declaraciones escandalosas para que, como aquella dicho de a ladrón, siendo que el que le virló a uno la billetera cuando se usaba o la tarjeta de crédito ahora, es la persona que está gritando a ladrón. Yo no sé hasta dónde el señor Julio Scherer tenga tratos o no con todo lo que se dice. Yo creo que sí habría que hacer una investigación, aunque sabemos y se ha dicho durante algún tiempo que hay un problema desde hace tiempo entre Julio Scherer y Alejandro Hertz Manero, que por cierto, Hertz Manero está perdiendo ahí una serie de cuestiones, entre otros, lo de la Universidad de las Américas en Puebla. Por lo tanto, estamos metidos ahí en un fandango de dimes y diretes de muchas personas. Yo creo que hay que investigar lo que haya que hacerlo, pero no se puede ahora decir que el señor Juan Collado nos está haciendo un gran servicio, más y como dice Salvador, ya desde antes decía, 28 gobernadores tuvieron. Bueno, eso lo supimos desde hace mucho tiempo. Y cómo el señor Felipe Calderón hizo cosas, como desde antes Vicente Fox también sometía a gobernadores o hacían y deshacían. Por lo tanto, creo que sí es necesario hacer una investigación acerca de lo de Julio Scherer, pero yo no creo que en base a las acusaciones que hace el señor Juan Collado, sino si en realidad cometió alguna tropelía o arbitrariedad cuando estuvo a cargo de el cargo tan importante que tuvo cerca de el presidente de la República. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo viste esta nota de que la Suprema Corte de Justicia ya estaría dando para atrás al tema de ultrajes a la autoridad en Veracruz? Todavía ayer, Morena y sus aliados en el Congreso de Veracruz aprobaron la continuidad de ese delito de ultrajes a la autoridad que ha llevado a la cárcel a más de 1,000 personas acusadas de faltarle al respeto o poner en riesgo la integridad física de elementos de la autoridad, sobre todo policías, y que además causó el problema grande entre Ricardo Monreal y el propio gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García con aquel secretario técnico del Senado del Río Virgen, ahora encarcelado. ¿Cómo ves todo, Salvador? Sí, bueno, pues es interesante la resolución de hoy de la Suprema Corte. Ya, por cierto, lo adelantábamos hoy en parte del dictamen en la primera plana de Milenio, dábamos algunos detalles sobre este asunto que se utilizó como un arma política para arrestar a un montón de personas, de jóvenes, y que metió en un gran dilema a Ricardo Monreal frente al gobernador Cuitláhuac García de Veracruz, y tenían ahí una tensión muy fuerte y mantienen en la cárcel a este colaborador del Senado de la República, cercano a Ricardo Monreal y a Dante Delgado. Entonces, hoy dice la Suprema Corte, eso no pueden encarcelarse a las personas por estas circunstancias, porque están siendo pues utilizadas como arma política en contra de ciertos intereses aparentemente del gobernador Cuitláhuac García. Entonces, sí va a ser interesante porque muchas de esas personas acusadas van a poder solicitar salir de prisión y no va a haber justificación para que puedan mantenerlas ahí. De fondo, el telón de fondo es esta gran disputa entre el ala de Morena más cercana al presidente López Obrador y el ala donde se está tratando donde se está posicionando Ricardo Monreal, que ahí está tratando de tener un hueco, un espacio fuerte, y por lo que vemos, pues esta tensión va a seguir en las próximas semanas y en los próximos días, Julio. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo ves ese delito de ultrajes a la autoridad que ha defendido con tanto denuedo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García? Ayer envió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, dijo que crearían un vacío legal y dejarían en una virtual indefensión a servidores públicos, a autoridad. Yo un poco jugando con las palabras decía, pues es que el delito en México no es ultrajes a la autoridad, es ultrajes a la sociedad que han cometido durante tanto tiempo las autoridades. Pero en fin, ¿cómo ves el tema y la resolución de la Corte, Jorge? No, pues coincido totalmente contigo. A nosotros, cuando en 68 gritábamos sal al balcón hocicón a Díaz Ordaz, bueno, se nos fueron encima y después por eso hicimos la manifestación silenciosa. Pero yo creo que si hay ultrajes, son de las autoridades a los ciudadanos. Y a veces los ciudadanos pueden expresarse incorrectamente, yo diría. Bueno, pues había que reconvenirlos y decirle, oiga, usted no puede recordarle no solamente a la mamá del gobernador, sino sacudirle el árbol genealógico. Eso está muy mal, es incorrecto, ¿por qué hace usted eso? Hay sitios o lugares o formas para conducirse y tratar de reclamarle al gobernador o al quien sea determinadas cosas. Pero eso de ultrajes a la autoridad me parece una aberración que en pleno siglo XXI todavía estemos discutiendo ese tipo de cuestiones. Y este señor Cuitláhuac García, a quien yo tenía en buena estima, porque era un investigador de la universidad, tenía una serie de prendas, y llega y hace un trabajo, pues no diría deficiente, sino malísimo. Yo conocí a personas que trabajaron al principio con él y las trató, es como si hubiera una transformación, las trató muy mal y tuvieron que renunciar. Eso, por ejemplo, también tendría que poner el ojo en lo que está haciendo mal, que lo está haciendo verdaderamente mal en Veracruz. Me parece que esa ley es una aberración terrible y creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en algunos otros momentos, da una buena cátedra que se pueden corregir estos excesos, así como meter a la cárcel, como ahora sucede, a quien se roba cualquier cosa. Pues yo creo que son cuestiones
que deben de remediarse de otra manera, haciendo, si hay alguna reclamación que haga una autoridad, pues un servicio social, cuando más, si llegara el caso. Pero me parece que es hasta exagerado tener ese tipo de leyes y muestra que somos un país todavía muy atrasado, como lo decía anteriormente, en el renglón justicia. Muy bien, gracias Jorge Meléndez. Son las 2 de la tarde con 57 minutos. Salvador Frausto, ¿algún comentario final, algún tema que quieras abordar? Como decimos acá, el postrecito, lo que quieras abordar, por favor, Salvador. Claro, de postrecito me puse a sacar la cuenta de cuánto le habrá pegado en votos la Casa Gris a López Obrador. Ya sabemos que es bien difícil creerle a las encuestas, ver cuál es la más confiable, etcétera. Entonces, vaya, pues hay que ver. Y vemos que el efecto de la Casa Gris es de entre 4 y hasta 10%. Hay encuestadoras que lo colocan hasta allá. Entonces, más o menos serían entre 4 y 5 millones de votos, de personas que sí piensan que el presidente no lo está haciendo bien a partir de este fenómeno de la Casa Gris. ¿Eso es mucho o es poco? Ya hemos visto en otros momentos del sexenio caídas parecidas del presidente López Obrador con asuntos que aparentemente no fueron tan sonados, por lo menos en las redes sociales y en los medios de comunicación, y luego los recupera el presidente. Entonces me llama la atención seguir con atención qué irá a pasar con estas mediciones sobre la popularidad y si le pegará en las elecciones de este año, que también las mediciones y los sondeos decían el año pasado todavía que Morena iba a ganar 5 de las 6 gubernaturas, y ya hay mediciones que plantean que Morena podría ganar 3 y la oposición 3, y que podrían estar en disputa algunos estados. Entonces, es un asunto que me interesa seguir en los próximos días, Julio, Jorge. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, la parte final, postrecito, añadido, lo que quieras tú poner, Jorge, por favor. Pues es muy interesante lo que dijo Salvador, pero yo me voy hasta Ucrania, donde el hijo de Biden, Hunter Biden, según algunas cuestiones, era accionista de Burisma, una gasera estadounidense, hasta el año 2019. Y luego a una estadística que saca China, que dice de 248 conflictos armados entre 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y 2001, en 153 regiones, 201 conflictos han sido por Estados Unidos, el 81%. Y luego lo del hijo de Biden con lo que pasa en Ucrania. Y yo creo que, como han dicho muchos, en Ucrania hay, así como en México en contra de López Obrador, un ataque, no porque yo esté de acuerdo con que el señor Putin invadiera Ucrania, pero hay un ataque desmesurado contra Rusia y a Estados Unidos lo siguen viendo como el arcángel que va a salvar a todo el mundo de todos los demonios, siendo que Estados Unidos, nuestro vecino, que nos mete el hierro cada vez que puede, tiene una parte importantísima en esa guerra por muchos motivos que no podré analizar dado el tiempo, pero cuidado, no hay que irse solamente, así como decía Salvador, de los desplegados en los periódicos estadounidenses, no hay que irse solamente con la información de los Estados Unidos, replicada por los medios en México, sino hay que tener una mayor información qué pasa en Ucrania y por qué es importante la labor que se ha hecho ya de repatriar a los mexicanos que estaban allá y ahora ya están a salvo en nuestro país. Bien, pues muchas gracias, Jorge Meléndez.
Gracias, Salvador Frausto, por este lunes 28 de febrero. Ya se nos va el año, ya estamos consumiendo una sexta parte. Ya llevamos una sexta parte del año. Sí, pero todavía esperemos que no se vaya. ¿Sí? Pero fíjate nada más. Salvador, gracias. ¿Qué recomiendas leer en Milenio? Bueno, pues tenemos la cobertura muy completa sobre la guerra en Ucrania con todas las posiciones. Habría que seguirla a través de milenio.com y Milenio Televisión. Estamos ahí metidos con analistas, con estadísticas, con datos, y pues los invito a visitarla. Gracias. Buena tarde. Salvador, buena tarde. Gracias. Jorge Meléndez, ¿qué tenemos en la hora del amigo? Pues repetirles, estamos lunes, miércoles y viernes de 12:30 a 1 en Facebook y en todas las plataformas buscando periodistasunidos.com, y el miércoles tendremos, por cierto, a una señora rusa que es integrante de la plantilla de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, que se llama Tayla Iskan. El miércoles estará en Periodistas Unidos en la hora del amigo, analizando este conflicto, no desde el punto de vista de los sicarios del periodismo que están de acuerdo con Estados Unidos porque de ahí obtienen muchas cosas, sino con una posición analítica, académica y bien cimentada. Ahí los esperamos en la hora del amigo, periodistasunidos.com. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Adiós, Nos Salvador. Adiós, Julio. Adiós, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.